Nicolás Maduro ha afirmado que la Asamblea Nacional discutirá este martes una enmienda constitucional para llevar el cuerpo de Hugo Chávez al Panteón Nacional junto a Simón Bolívar. María Rodríguez Abalde nos acerca más detalles sobre esta propuesta, en directo. María, cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa que ha anunciado Nicolás Maduro. Hola, buenas noches, Mauricio. Pues novedades desde aquí, desde Caracas, y tal y como llevamos anunciando toda esta semana, el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado finalmente que el gobierno propondrá una enmienda constitucional para llevar los restos de Hugo Chávez al Panteón Nacional. Para ello habrá que someter esta propuesta a referéndum. El martes, y de acuerdo, como dice la Constitución, en 30 días, se va a realizar esta convocatoria. Vamos a escuchar cómo Maduro realizaba este anuncio. Que el pueblo venezolano ha planteado abrumadoramente por donde pasamos. Porque si hay alguien que se ganó en 200 años ir al Panteón Nacional, ese es nuestro amado líder, padre y comandante Hugo Chávez. Para eso hace falta una enmienda en la Constitución. El martes la Asamblea Nacional va a aprobar la enmienda por propuesta de las fuerzas progresistas, democráticas, patrióticas, revolucionarias del bloque chavista mayoritario de la Asamblea Nacional. Pues mientras tanto, Mauricio, de cara a las elecciones del próximo 14 de abril, los candidatos están presentando sus candidaturas. En unas horas lo va a hacer Nicolás Maduro, y unas horas después la oposición con Enrique Capriles a la cabeza. El cruce de declaraciones ya es constante aquí en Venezuela. Capriles ha acusado a Nicolás Maduro de llevar ya semanas en campaña y de jugar también con la esperanza de los venezolanos. Por su parte, Maduro ha descrito a su posible rival como príncipe decadente de la burguesía parasitaria. Sí, además de lo que nos has comentado ya anteriormente sobre lo que se vive en Venezuela, el presidente encargado de ese país ha anunciado que el traslado del cuerpo será al Museo Histórico de la Revolución el viernes 15 de marzo. ¿Cuál es la atmósfera que reina alrededor de la capilla ardiente del comandante? Bueno, Mauricio, pues a la capilla ardiente continúan llegando en masa miles de venezolanos. Las colas siguen siendo kilométricas en este quinto día de velatorio. Sí es cierto que el ritmo ya se ha agilizado un poco y las horas de espera se han ido reduciendo, pero claro está que nadie se va a quedar sin ver a su comandante. Hoy hablábamos con gente muy emocionada tras conseguir acceder al interior de la Academia Militar, un lugar que ha sido el protagonista indiscutible durante toda esta semana. Vamos a hacer ahora un resumen de toda la información que ha surgido aquí en Caracas durante estos 7 días. Tras una dura lucha contra el cáncer, la noticia que muchos no querían oír llegó. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Fue entonces cuando las calles de Caracas se convirtieron en una auténtica marea roja. El destino, la Academia Militar. La intención, darle el último adiós a Chávez, un hombre que ha movilizado masas. Todos nos abrazamos a llorar porque el que murió es el que nos enseñó lo que es la revolución. Presidente, yo sé que usted está allá arriba en el cielo, usted va a ser nuestro guía y nuestro protector. Y así quedó demostrado, según cifras oficiales, más de 2 millones de personas procedentes de todos los estados del país se resistían a no volver a verlo en su traje oliva y su boina roja, soportando altas temperaturas, para lo que fue necesario desplegar dispositivos de emergencia para paliar las duras condiciones de espera. Mientras tanto, 33 jefes de Estado volaban a Venezuela para despedirse de un compañero y amigo. Ante tal avalancha social, el día de la ceremonia fúnebre, el metro en Caracas era gratuito. Las clases y los eventos deportivos se suspendían esa semana y se decretaba día no laborable. Pero quedaban algunas incógnitas por despejar.
Por aclamación popular, el deseo es que sus restos descansen con Simón Bolívar. Es necesario que la Asamblea Nacional de alguna forma estudie que sea llevado al Panteón Nacional, porque se lo merece. Comienzan entonces constantes interpretaciones a la Constitución venezolana. Por el momento, a la espera de si se modifica o no un artículo de la misma para poder cumplir este deseo, el cuerpo del comandante será embalsamado y expuesto en una urna de cristal en el Museo de la Revolución. Quedaba otra incógnita sobre quién sería el sucesor, que se despeja con el juramento de Maduro como presidente encargado de la República. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Un día después, y tras la intervención de la oposición con el mensaje de a la presidencia no se llega por decreto sino por votos, se convocan elecciones para el 14 de abril en el plazo que marca la Constitución. Vamos a votar en paz, en ejercicio de nuestra soberanía. Vamos a mostrar de nuevo lo que es una verdadera democracia. Comienza entonces la agitación popular en Venezuela mientras continúa la riada de chavistas camino de la Academia Militar durante 6º día consecutivo y otros 5 mínimo que quedan por delante. Colas kilométricas, día y noche, horas de espera y todo para conseguir un objetivo. Y el objetivo no es más que 3 o 4 segundos al lado de su comandante. Quizás muchos de ellos ni siquiera lo consigan al verse superados por tanto esfuerzo. Más allá del Chávez como presidente, bueno o malo, carismático o poco diplomático, entre sus detractores y opositores queda el Chávez como símbolo, quizás como leyenda. María Rodríguez Abalde, RT, Caracas. Un gran amigo de Rusia. Así calificó esta semana Vladimir Putin al fallecido comandante, destacando que Hugo Chávez hacía todo para desarrollar Venezuela y establecer buenas relaciones con otros estados, pero nunca a costa de sus ciudadanos. Hugo Chávez y yo nos conocíamos desde el año 2000. Durante este tiempo, la verdad es que hemos establecido relaciones, sobre todo profesionales, pero al mismo tiempo buenas, cálidas y amistosas. Indudablemente, esto ayudó a construir las relaciones entre ambos estados. Hugo Chávez fue un gran amigo de Rusia. Sin duda alguna fue internacionalista por sus convicciones. Es un hecho. Al mismo tiempo, estaba orgulloso de su origen indígena. Siempre con orgullo se llamaba indígena a sí mismo. Amaba a su pueblo y hay que destacar que por su carácter era una persona valiente, consecuente y sabía formular claramente las tareas que consideraba necesario resolver. Y a la hora de resolver estas tareas era capaz de ir hasta el final. Mostraba su carácter. Se pueden tener diferentes opiniones sobre la política de Hugo Chávez. Hablando de la política económica puede discutirse por muchas cosas, pero queda absolutamente claro que él siempre hacía todo por el desarrollo de su país, sin permitir nunca que el peso y carga de este desarrollo se pusieran únicamente sobre los hombros de los ciudadanos corrientes. Él invertía todas sus fuerzas para sacar de la pobreza a miles o tal vez a millones de venezolanos. Hablando de los asuntos internacionales, puedo afirmar que Chávez intentaba establecer buenas y amistosas relaciones con todos los países del mundo, sin excepción, pero nunca lo hacía a costa de los intereses de su amada Venezuela. Nunca intentaba ser agradable para todo el mundo a costa de los intereses de su propio pueblo. Chávez sin duda fue una persona talentosa, brillante, valiente. Incluso vivo se convirtió en uno de los símbolos de la lucha de América Latina por la independencia, por la verdadera libertad y en este sentido ya durante su vida entró en la fila de los destacados hijos de América Latina, tales como Simón Bolívar, Ernesto Che Guevara y aún estando vivo y sano Fidel Castro. Lo vamos a recordar así. Las futuras relaciones con Venezuela dependen ante todo del pueblo venezolano y del futuro presidente. Confiamos en la continuidad. Desde Rusia y muchos otros países, sobre todo en América Latina, ha habido numerosas reacciones que destacaron la figura de Hugo Chávez. La muerte del líder bolivariano no ha dejado indiferente a nadie. Francisco Guaita nos cuenta más sobre el impacto que causó esta noticia. Su muerte ha retumbado en todo el mundo. A las pocas horas del fallecimiento de Hugo Chávez, 3 mandatarios no dudaban en volar hacia Caracas. Los presidentes de Bolivia y Uruguay y la presidenta de Argentina
eran los primeros jefes de Estado que rendían homenaje en la capital venezolana al mandatario bolivariano. Estamos dolidos, estamos destrozados. Chávez no provocaba el silencio tras sus intervenciones y su muerte no podía generar indiferencia. Lo más importante es que se fue invicto, se fue invencible. 15 países decidieron declarar días de luto oficial. De ellos, 11 fueron naciones latinoamericanas. Hugo Chávez murió por la vida de su Venezuela dorada, por la vida de la patria grande. Pero no solo sus aliados han expresado su dolor. Los gobiernos latinoamericanos como el colombiano o el chileno, en las antípodas de la ideología de Chávez, dejaron muestras de respeto por el fallecimiento del líder bolivariano. Nuestras sinceras condolencias al pueblo venezolano. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región. También lo hizo el país con el que tuvo las relaciones más tirantes en su periodo de gobierno, aunque sin abandonar el tono que marcó las relaciones bilaterales en los últimos años. Quiero mostrar el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y su interés en el desarrollo de una relación constructiva. En Venezuela se inicia un nuevo capítulo en su historia. Señor Mahmoud Ahmadinejad. Países que antes del proceso político chavista habrían sido difíciles de señalar en un mapa por algunos venezolanos, demostraron también su afecto y admiración hacia Hugo Chávez. Unas declaraciones que reflejan la lucha del mandatario por crear un mundo multipolar. Hemos perdido a un gran líder, a un gran hombre. Pero las condolencias no eran coto privado de los mandatarios. La muerte de Chávez fue un tema de conversación para muchos ciudadanos en diferentes rincones del planeta. Fue mi inspiración y también la de muchos otros, que hicieron que me interesara por sus ideas. El fallecimiento del presidente venezolano también sacudió las redes sociales y estuvo omnipresente en la mayoría de los medios internacionales. De allí se pudieron ver las críticas más incisivas hacia su persona. Independientemente de los enemigos y aliados que generó Chávez durante su gobierno, lo que parece evidente tras escuchar las reacciones internacionales es que el difunto presidente supo colocar en el mapa geopolítico mundial a Venezuela. Francisco Guaita, RT. Chávez siempre se veía como un hombre del pueblo e hizo que miles de ciudadanos de ese país se sintieran más venezolanos. Así ha descrito la presentadora del programa Detrás de la Noticia, Eva Gollinger, al difunto comandante, agregando que está orgullosa de haberle conocido. Un personaje que yo creo que de esos que solo vienen una vez cada 100 años, y eso, tal vez incluso más tiempo, cada 200, cada 500 años. Yo personalmente me siento como una de las personas más privilegiadas del mundo, más afortunadas, más honradas de haber estado a su lado durante muchos años. Siempre él conmigo llevaba una actitud de mucho cariño. Bueno, nunca, de ninguna manera, jamás lo vi con pretencioso. O sea, nunca era alguien que asumía ese papel de presidente como si de alguna manera eso le ponía a él por encima de los demás, mejor de los demás. Era una persona que siempre se veía a él mismo como un hombre de pueblo. Chávez, yo puedo decir que Chávez me hizo a mí venezolana, tanto como hizo a millones de personas en Venezuela sentirse más venezolanas y venezolanos, porque él recuperó la identidad venezolana, él demostró la belleza, la riqueza de Venezuela, de su cultura, de su gente, de su pueblo, y hoy en día eso es algo que se celebra y eso es gracias a Hugo Chávez. Les proponemos ver una nueva edición del programa Detrás de la Noticia de Eva Gollinger dedicada a Hugo Chávez más adelante en la programación de RT. La periodista también compartió sus reflexiones sobre la personalidad del presidente fallecido en un artículo que pueden leer en nuestra página web. Que el pueblo venezolano ha planteado abrumadoramente por donde pasamos. Porque si hay alguien que se ganó en 200 años ir al Panteón Nacional, ese es nuestro amado líder, padre y comandante Hugo Chávez.
Para eso hace falta una enmienda en la Constitución. El martes la Asamblea Nacional va a aprobar la enmienda por propuesta de las fuerzas progresistas, democráticas. Venezolanos, por su parte, Maduro ha descrito a su posible rival como príncipe decadente de la burguesía parasitaria. Sí, además de lo que nos has comentado ya anteriormente sobre lo que se vive en Venezuela, el presidente encargado de ese país ha anunciado que el traslado del cuerpo será al Museo Histórico de la Revolución el viernes 15 de marzo. ¿Cuál es la atmósfera que reina alrededor de la capilla ardiente del comandante? Bueno, patrióticas revolucionarias del bloque chavista mayoritario de la Asamblea Nacional. Pues mientras tanto, Mauricio, de cara a las elecciones del próximo 14 de abril, los candidatos están presentando sus candidaturas. En unas horas lo va a hacer Nicolás Maduro y unas horas después la oposición con Enrique Capriles a la cabeza. El cruce de declaraciones ya es constante aquí en Venezuela. Capriles ha acusado a Nicolás Maduro de llevar ya semanas en campaña y de jugar también con la esperanza de los... Nicolás Maduro ha afirmado que la Asamblea Nacional discutirá este martes una enmienda constitucional para llevar el cuerpo de Hugo Chávez al Panteón Nacional junto a Simón Bolívar. María Rodríguez Abalde nos acerca más detalles sobre esta propuesta, en directo. María, cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa que ha anunciado Nicolás Maduro. Hola, buenas noches, Mauricio. Pues novedades desde aquí, desde Caracas, y tal y como llevamos anunciando toda esta semana, el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado finalmente que el gobierno propondrá una enmienda constitucional para llevar los restos de Hugo Chávez al Panteón Nacional. Para ello habrá que someter esta propuesta a referendo. El martes, y de acuerdo, como dice la Constitución, en 30 días, se va a realizar esta convocatoria. Vamos a escuchar cómo Maduro realizaba este anuncio.